Ilustres capibaras todos, ¿cómo están? Hay un video que tenía pendiente con respecto a algunas diferencias que hay entre entrenadores, mentores, instructores, profesores. ¿Es lo mismo utilizar este tipo de conceptos? Bueno, precisamente estaba haciendo una reflexión que subí a mis redes sociales, que te invito a que puedas seguirme en las redes sociales, ahí Gerardo Luengo, en TikTok, también en Instagram, donde voy dando algunos tips y algunas reflexiones con respecto a cosas bien puntuales, algunos tips de entrenamiento y cosas que hemos compartido también en otras oportunidades, pero quedé ahí con algo pendiente con respecto a explicar la diferencia entre un instructor, un profesor, un mentor y un coach. Son cosas distintas porque el objetivo es distinto. Fíjate bien. Mira, vamos un poquito más atrás. ¿Por qué hago esta diferencia? Fíjense que por ahí en redes sociales hay gente, digamos, bien conocida en el ámbito que no siempre se dirigen de buena manera a un profesor, por ejemplo, un profesor universitario. Y básicamente lo ningunean, y ningunean también a las personas que estudian en educación superior. Fíjate que si has seguido mi canal, o si es tu primera vez, te cuento, yo hace 17 años que hago clases en una institución en diferentes partes en educación superior. Yo de profesión soy ingeniero en prevención de riesgos, tengo un magíster en docencia para la educación superior, unos años como instructor militar en la Fuerza Aérea también, hice una carrera militar durante 24 años, hice una certificación como coach en la Universidad de Barcelona y cursos de liderazgo en la Universidad de Yale de Estados Unidos. En diferentes cursos y a través de mi experiencia he podido constatar diferentes cosas. Mira, partamos. Un instructor. Mi primera experiencia, digamos, trabajando con gente fue precisamente como instructor militar en la Fuerza Aérea de Chile. ¿Qué hacía ahí? Yo fui instructor en la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile, que es el instituto formador de los suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Institución donde yo también estudié. Cuando yo me vengo de Concepción, me vengo a Santiago y a los 17 años yo entro a la escuela. Yo salgo de enseñanza media, que es mi enseñanza secundaria para los amigos que nos ven de otros países. Termino mi enseñanza secundaria, que es el cuarto medio acá en Chile. Y yo entro de inmediato, o sea, yo en diciembre me estoy, licenciando de cuarto medio, y en enero estoy entrando, ¿cierto?, a la Fuerza Aérea todavía con 17 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Bueno, pasa el tiempo, yo empiezo a trabajar después, y un par de años después, como instructor militar, ahí en esa misma institución, esa misma casa de estudio, donde uno va a estudiar. Ahí son 2 años en calidad de internado y uno estudia una especialidad relacionada con la aviación, por supuesto. Pero mi especialidad precisamente tenía en ese momento 2 menciones, que era la instrucción militar y la artillería antiaérea, personas que operan sistemas de cañones antiaéreos y misiles antiaéreos. Y en esa faceta como instructor militar, ¿cómo se vive la instrucción en sí? Básicamente tú le dices a la persona lo que tiene que hacer, le demuestras cómo es lo que tiene que hacer, y le enseñas una vez, le enseñas 2 veces, lo corriges 1 o 2 veces, y ya si no entiende viene, ¿cierto?, el acelerador militar, ¿cierto?, que a través del ejercicio físico, vaya a correr para allá, corra para acá, en fin, una suerte de castigo, por decirlo de alguna manera. Y si hay alguna mamá o papá que me está viendo, no se preocupe, las instituciones no se les golpea, a lo menos en la Fuerza Aérea, que yo tengo plena certeza, no se le golpea a la gente en los periodos de instrucción, que es un miedo que tiene mucha gente, que piensa que todavía a lo menos en la Fuerza Aérea le pegan a la gente que va a hacer el servicio militar, por ejemplo. No es así. Mire, curiosamente está pasando un avión, no sé si se escucha. Entonces, ¿cuál es la idea? El instructor te dice lo que tienes que hacer, te demuestra, ¿cierto?, a través de su ejemplo, te demuestra lo que tiene que hacer y tú lo repites. ¿Ya? Fíjate que es algo súper mecánico, no hay mucho tiempo para el pensar.
¿verdad? Simplemente tú ejecutas tal y cual como tu instructor o instructora te lo dice. Eso es la instrucción. Básicamente es eso. Obedece. De hecho, parte de la doctrina militar, y que tiene su razón de ser, que te lo explico de inmediato. Fíjate que cuando uno le da una orden a la otra persona, esa persona repite la orden. Te doy un ejemplo bien básico. Uno le puede decir a un recluta, a un alumno, así, alumno, haga 10 flexiones de brazo. La otra persona repite, por ejemplo, qué sé yo, a su orden, mi sargento, hago 10 flexiones de brazo. Y la ejecuta, hace, y las cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Se pone de pie, cumplía su orden, mi sargento, hice 10 flexiones de brazo. Fíjate en la estructura. Orden, repite, ejecuta y él cumplía su orden, que es cerrar el círculo. Pero está ejecutando exactamente lo que se le dijo y cómo se le dijo. Ahí está la gracia del instructor. ¿Cuál es la razón de ser de eso? Que cuando uno le da la orden a la persona y la otra persona repite esa orden, uno tiene claro que la persona entendió lo que tiene que hacer. ¿Se da cuenta? Lo entendió. Lo ejecuta y después cierra el círculo diciendo, listo, cumplí su orden, lo hice. Por lo tanto, ahí cuando uno da la orden, sabe en el fondo que ese proceso se completó. El instructor en el fondo te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y tú repites. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con un profesor? También he sido profesor, partí haciendo clases en la Fuerza Aérea, después ya titulándome como ingeniero en prevención de riesgos, empecé a hacer clases en diferentes institutos de educación superior, hasta este año, inclusive hasta el presente. Ya 17, 18 años de eso. Sin contar esos 2 años que estuve trabajando en la Embajada de Chile en Lima, que ahí lógicamente no estuve haciendo clases. Entonces, ¿cuál es la gracia del profesor? Y por eso a mí me molesta un poco cuando ciertas personas en redes sociales como que ningunean, como dicen, oye, ¿cómo se te ocurre ir a la universidad o estudiar educación superior cuando vas a clases y hay un profesor que te está enseñando algo que nunca ha ejecutado, algo que nunca ha hecho, que te enseña en administración de empresas, pero ni siquiera ha tenido un kiosco en la esquina? Mira, fíjate que yo creo que eso está absolutamente equivocado. No solamente porque las instituciones de educación superior son un motor de movilidad social, tal y cual como me pasó a mí, sino que además te enseñan diferentes cosas que en la calle no te van a enseñar. Si tú quieres aprender de comercio, probablemente vas a tener mucho ensayo y error. Tú puedes tener un negocio, ¿verdad? Pero necesitas aprender de ciertas cosas, tal igual como le decía Robert Kiyosaki. Necesitas aprender contabilidad, modelos de negocio, necesitas en el fondo aprender de un emprendimiento. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Cuando tú haces este emprendimiento, te vas a dar cuenta que va a haber mucho, pero mucho ensayo y error. Y eso de ensayo y error te va a significar también dinero. ¿Necesariamente tienes que aprender de negocios antes? Probablemente no. ¿Lo puedes hacer en paralelo? Sí, lo puedes hacer. Pero también depende mucho de las características personales que pueda tener el individuo. Entonces, cuando a estas personas en el fondo ningunean a un docente porque llega en un auto que no es el último modelo, no es el último deportivo, ¿verdad? No están en lo correcto. Y no están en lo correcto porque este profesor, ¿qué es lo que te enseña? Te enseña una materia en particular que es parte del currículum, de una malla curricular que tú estás aprendiendo. Por ejemplo, qué sé yo, estás aprendiendo para ser profesor de educación física, para dedicarte, qué sé yo, como ingeniero comercial, como ingeniero industrial, derecho, medicina, qué sé yo, enfermería. Hay diferentes cosas que tú puedes hacer en la vida. Que de eso puedes hacer un emprendimiento indudable, pero la base va a ser que te hagas ese técnico o ese profesional. Si tú quieres ser, qué sé yo, electromecánico, por ejemplo, ¿puedes aprender electromecánica solo? Sí, claro, pero resulta que para que te puedan contratar o puedas partir, ¿cierto?, en algo, te van a pedir ese título, ¿verdad? En fin, alguien, ¿cierto?, ¿dónde aprendiste esto?, ¿verdad?
Pero no necesariamente ese docente que sabe de electromecánica, por ejemplo, tenga que tener una empresa de electromecánica y facturar millones de dólares. Necesita sí que ese docente, él o ella, sepa de motores eléctricos, qué sé yo, en fin, de motores diésel, circuito, electrónica, en fin, ¿verdad? Por eso que la malla curricular tiene diferentes aspectos que están siendo cubiertos por diferentes tipos de docentes, para construir esta malla curricular para que tú seas este técnico o este profesional. Pero no necesariamente este docente, él o ella, tenga que tener una tremenda empresa de eso. No es así. Te está entregando un conocimiento, pero además de eso, en educación superior hay un concepto que es fundamental, y que tristemente no todos los docentes sí lo hacen, ¿no? Que es enseñarte en el fondo que tú puedas aprender a aprender. No se trata de que tú seas un loro y que te conviertas simplemente en una suerte de sombra de ese docente y repitas lo que esa persona te dice a pie junto. No. La gracia de la educación superior es que tú aprendas a pensar, que aprendas a cuestionarte. Por eso que hay un crecimiento no solamente académico, sino también un crecimiento personal. No es solamente que tú repitas lo que te dicen, ¿verdad? Hay cosas que por supuesto que pueden ser ciencia básica, ¿cierto? O algo más exacto, como el caso de la operatoria matemática, ¿cierto? Algunos ejercicios de física que tienes que llegar a ciertos resultados. Pero también hay otras cosas como por ejemplo legislación, qué sé yo, filosofía, en fin, cosas que te van a dar herramientas para que tú las puedas aplicar en un ambiente real. Entonces ahí está la diferencia, ¿cierto? Instructor o el profesor, ¿ya? Pasamos a otra forma, que es el mentor y el coach. Un mentor es una persona que te va indicando lo que tú puedes ir haciendo, te va mostrando el camino, te va indicando lo que tienes que hacer en un área determinada, ¿ya? En un área determinada. Sin embargo, pero fíjate bien, tú quieres bajar de peso, mira, aquí está la dieta, está la rutina de ejercicio, vamos a hacer unas evaluaciones semanales o quincenales, tal igual como lo hacemos, ¿cierto?, con Alberto Kahn. Eso es una mentoría, ¿cierto? Es una mentoría, por ejemplo, a desarrollo personal, como este libro, si lo creas, de Brian Tracy, ¿cierto? Hay una mentoría en cuanto a ciertas situaciones, esto es lo que tú puedes hacer, te van indicando el camino y dando ciertas herramientas de acuerdo a la experiencia, o la experticia de este mentor. Y tú sigues a esta persona, porque es el camino que esta persona trazó y yo sigo ese camino. ¿Ven? Por eso es importante que si tú eliges un mentor, porque ya que estamos hablando de una persona de actividad física, que ese mentor tenga los resultados que tú quieres, es fundamental. Porque ese mentor no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental. Entonces, si una persona tiene obesidad y esa persona resulta que dice ser un mentor con respecto a actividad física y deporte, hay algo extraño, ¿verdad? Como me pasó a mí, por ejemplo, una vez fui a una nutricionista y la nutricionista, cuando entro a la oficina, la nutricionista pesaba el doble que yo, po. Entonces, hay algo que no cuadra, ¿verdad? Hay algo que no cuadra. Es cuando tú vas a un dentista y el dentista tiene los dientes así, todo chueco, feo, amarillo. Hay algo que no cuadra, ¿verdad? La falta de consecuencia, pues. Entonces, esto, ¿cómo se llama? Oftalmólogos que te operan de la vista, pero ellos usan así unos tremendos lentes. Hay algo, porque te recomienda algo que ni siquiera él usa. Entonces, son señales de alerta. Pero en fin, el mentor trazó un camino, su camino de vida, se queda como modelo, ¿verdad? Y tú sigues ese camino en base a las recomendaciones que esta persona te hace, para obtener o llegar cercano, ¿cierto?, a los resultados que él o ella tienen. Por ejemplo, tú puedes tomar una mentoría porque no sabes hablar en público, porque no conoces ninguna técnica para hablar en público. Si tú ahora estás en educación superior, por ejemplo, tienes que hacer exposiciones, en fin, te cuesta mucho hablar en público, no te cuesta exponerte a una cámara, por ejemplo, que la gente te esté mirando, tú haciendo una ponencia, en fin. Hay mentores para eso, cosas bien específicas, ¿ya? ¿Y dónde está el coach? Que ahora está tan de moda y todo el mundo dice ser coach.
Se ha prostituido un poco el concepto, pero ¿qué es ser coach? Un coach es una persona. Tú acudes a una persona con alguna problemática en particular, algo que tú deseas desarrollar, en fin. Pero ¿qué es lo que hace este coach? A diferencia del mentor y todos los demás, no te dice lo que tú tienes que hacer. Y eso es fundamental en el coaching. Si la persona te dice lo que tienes que hacer, no es un coaching, es un mentor, inclusive un instructor o profesor, pero no es un coach. ¿Por qué? Porque el coaching, bueno, partamos. Coach significa entrenador, de ahí viene, ¿cierto? Coach es un entrenador en inglés. Pero ¿qué es lo que está entrenando en sí? ¿Qué es el coaching? El coaching es una técnica que se aplica a través de la conversación y de las preguntas. Tú le vas relatando tu problemática, el coach te escucha y te va haciendo preguntas. ¿Y por qué te va haciendo preguntas? Porque a través de esas preguntas tú mismo vas encontrando las respuestas a tus inquietudes. Pero no te dice nunca lo que tú tienes que hacer. El coach te ayuda a descubrir las respuestas. Entonces las respuestas no vienen de un ente externo, no es que la persona te dice lo que tienes que hacer, sino que se da el trabajo de hacer que tú mismo descubras tu respuesta. Me había quedado sin espacio en la memoria para seguir grabando, pero ya estaba terminando precisamente el video. Así que no te olvides, ahí tenemos la diferencia. Resumiendo, un instructor. Un instructor te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, te supervisa, ¿verdad? Que tú ejecutes exactamente lo que él o ella te dice. Eso es un instructor, ¿ya? Tú repites exacto lo que esa persona te dice. El docente o un profesor te enseña una materia, te enseña a aprender, te hace crecer también como persona y además en un área de conocimiento, para que de acuerdo a tus capacidades tú vayas juntando todo este conocimiento a través de una malla curricular, ¿cierto? Que se encierra dentro de tu estudio, dentro de un título y tú puedas emprender o puedas trabajar. Eso es un profesor. Luego, el mentor te indica lo que a través de un modelo, que es él mismo o ella misma, te va indicando la ruta que tú tienes que seguir para lograr esos resultados. Por ejemplo, del ejercicio físico, a través del autoconocimiento, a través de las experiencias que tú tengas que vivir y te va haciendo, ¿cierto? Esta mentoría te va indicando un camino que tú tienes que recorrer para llegar donde esa persona está, ¿ya? Por eso es importante, si vas a elegir un mentor, que ese mentor tenga los resultados que tú quieres en los negocios, físicamente, en su forma de pensar, si tú quieres aprender a hablar en público, tal y cual como lo decíamos. Ahí está el mentor, ¿ya? Tú quieres llegar a ser como él o ella, ¿ya? ¿Se entiende? El coach es totalmente distinto. El coach, a través de las preguntas, empieza a indagar en ti, en tu problemática, para que a través de esas preguntas tú mismo te des la respuesta. Entonces, un coach jamás te va a decir lo que tú tienes que hacer. No te dice lo que tienes que hacer. Si esa persona te dice lo que tienes que hacer, en el fondo es una mentoría o un instructor, ¿cierto? Pero no te dice lo que tienes que hacer. El coach, a través de las preguntas, va a hacer que tú mismo descubras las respuestas y esas respuestas que salen del interior, en el fondo, como dice la canción, no hay mejor consejo que el que se da a uno mismo. Pero ese consejo es, entre comillas, es dirigido ese coach te va a ayudar a que tú puedas despejar un poco, ¿cierto? Estos árboles, estas matas, para que finalmente encuentres esta pirámide en medio de la selva, ¿cierto? Tal igual como en Centroamérica. Esa es la idea, ¿ya? Espero que se haya entendido, ¿cierto? La diferencia entre el instructor, un profesor, un mentor y un coach, y busques aquella persona que te va a ayudar en tu crecimiento personal o de acuerdo a tus objetivos. Que esté muy bien, cuídate. Chao, chao.